En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. En esta semana el ministro de Educación, Ángel Hernández, durante una entrevista en el programa Despierta CDN, hablaba unos aspectos en el ministerio que uno siempre se ha debatido, pero al escuchar al ministro hablarlo con tanta naturalidad, reitera la preocupación por un sistema en el cual la sociedad dominicana en pleno luchó para que tenga el 4% del Producto Interno Bruto, precisamente para mejorar la calidad de la educación dominicana. Cuando el Poder Ejecutivo, pues en la modificación del presupuesto de este año, envió al Congreso retirar parte de la partida que tenía el Ministerio de Educación en el 4%, porque entendían que no se iba a aplicar, pues entonces las autoridades comenzaron a decir que el tema del 4% no se estaba aplicando correctamente, y ahí empezó una serie de cuestionamientos de qué tanto en la práctica el 4% del Producto Interno Bruto en el Ministerio de Educación pues se ha implementado de manera correcta. En esta semana el ministro habló y decía que el del 4% del presupuesto del Ministerio de Educación, el destinado para el ministerio en los últimos años, que en conjunto llegaría a un 22% si uno lo suma desde el que se empezó a aplicar el 4%, pues solo el 5% ha estado destinado a aspectos que tienen que ver con la educación dominicana, es decir, para la formación de los docentes, para el tema del manejo de los estudiantes y lo que tenga que ver con la formación de los estudiantes dentro de las aulas, y que lo demás está distribuido en un 89%, en un 85%, si mal no recuerdo ahora, en el pago de nómina, un 10% para el pago de pensiones en el Ministerio de Educación, y solo el 5% se destina a lo que es esencial dentro del ministerio, lo que obligatoriamente nos implica y nos motiva a decir cómo es que se está aplicando este porcentaje que nosotros entendíamos que iba para la mejoría de la calidad educativa. En esta semana, y como ha ocurrido en otros momentos, salen los informes respecto al índice de desempeño y la calidad de los estudiantes en República Dominicana. El Banco Mundial hace un tiempo también emitió el informe respecto a la calidad de la lectura-escritura. Luego vimos el tema de las matemáticas y las ciencias. Es decir, hay un problema con relación a la capacidad y lo que reciben nuestros estudiantes. Sin embargo, el ministerio ha destinado una gran cantidad de recursos. El ministro de Educación hablaba y me parece algo importantísimo, porque es indispensable que se deba de hacer la auditoría dentro del ministerio, que ya inició junto con el Ministerio de Administración Pública, y es que planteaba que solo en la sede del Ministerio de Educación hay más de 7,000 empleados. El que conoce la sede del Ministerio de Educación sabe cómo es la estructura y el espacio y el entorno. Lo primero que uno se pregunta es dónde cabrían 7,000 empleados en el Ministerio de Educación, y con toda naturalidad el ministro también explicaba que es que cada ministro que va al ministerio pues deja una cantidad de personas nombradas, y cuando llega otro incumbente no los desvincula, sino que los pone, digamos, ya sea como interinos, supervisores, o los deja sin funciones, pero esa persona sigue ganando 100,000, 50,000, 150,000, la cantidad de recursos que tenía asignado en el momento que estaba el otro ministro. Es decir, que los recursos de educación se están yendo en temas administrativos, en temas de nómina, y no en temas a mejoría de la calidad de la educación en la República Dominicana, y eso es altamente preocupante. El ministro hizo referencia de que en los años 80 hizo un estudio referente al desempeño de los estudiantes y la calidad educativa en República Dominicana, y al día de hoy los mismos índices que se manejaron en el año 1983, que lo hizo cuando fue viceministro, cuando llegó el gobierno de Hipólito Mejía, y que también en la actualidad sigue presentándose esa misma estadística, lo que implica que en educación no se ha trabajado en lo esencial. Hemos aumentado mucho los salarios de los profesores, han sido los mejores salarios en los últimos años, sin embargo seguimos teniendo el mismo problema, que el tema de educación tiene deficiencia de docentes, tiene deficiencia en la calidad, tiene deficiencia en cómo se desempeña el sistema educativo dominicano.
dominicano. Yo creo que es momento de hacer definitivamente una auditoría, una reingeniería, una planificación realista de cómo es la inversión del 4% del Producto Interno Bruto de educación, para que no solo sea el 5%, es decir, si queríamos el 4% del producto para educación, no es que queríamos que de ese 4%, solamente un 4% fuera destinado a la mejoría de la calidad educativa, no, que la mayoría de los recursos de educación vayan a aspectos esenciales que al final es lo que va a repercutir en la sociedad dominicana, al final es lo que va a repercutir en el desarrollo de la República Dominicana, que podamos tener profesionales con capacidad de innovación, con capacidad de productividad, con capacidad de reinventar la propia economía que depende del turismo y de las remesas. Y si seguimos teniendo jóvenes que no salen con la capacidad de fomentar la innovación en República Dominicana, pues no vamos a tener los recursos o no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Es indispensable revisar la ejecución del 4%, que se hagan las auditorías correspondientes en el Ministerio de Educación, porque el 4% no se quiso para pagar nómina, el 4% no se quiso para pagar temas administrativos, el 4% se reclamó y se luchó para mejoría de la calidad educativa en nuestro país. Fernando. Distrito Informativo.